como también temazos son los que tratamos de abordar en la continuidad política de este show radial intitulado Ya Fue. Y vamos a darnos un gustazo hoy. Lastimosamente la producción de este show radial insiste en hablar con gente, obviamente, con un montón de estudios, con un montón de currículum, que nos hacen quedar para el ojete al aire, digámoslo, ¿no? Sí, en criollo. Es el momento de decirle a nuestra producción que dejen de humillarnos en vivo. Sí. Nosotros igual disfrutamos de estas entrevistas, Sí, pero igual perdón, nos pero quedamos muy chiquititos. Nuestra producción somos vos. No, y mirá los que están atrás del otro lado del vidrio. El otro lado del vidrio sí tienen cierta animosidad para con nosotros. Sí. Estamos hablando de Ian, de Lucía, de Esteban. Pero bueno, por suerte son buenos trabajando y nos consiguen, junto a todo el equipo, tremendos entrevistados como el que vamos a entrevistar en el día de hoy, porque hay elecciones en Alemania. Culmina estos 16 años de Angela Merkelismo en Alemania. ¿Y cómo termina? No de la mejor manera, porque su partido acaba de perforar el piso histórico. Nunca había sacado menos del 30% de los votos y en esta elección acaba de sacar un 24% de los votos. 16 años de Angela Merkel, y para hablar de esto, de qué significa, de qué resultados nos deja esta elección... ¿La famosa crisis de representatividad? No sé si lo vamos a preguntar a él. Él es analista internacional, es abogado, maestrado en Derecho Administrativo, está cursando también una maestría internacional en el DITELA. Es nada más y nada menos que Martín Shapiro. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido a Ya Fue. Pato y Tuti te saludamos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Soy muy bueno empezando maestrías, ¿vieron? Es mucho más de lo que podemos hacer nosotros, Martín. Por favor. Así que quédate tranquilo, quédate tranquilo, no hay problema. Martín, finalmente se acabó la era Merkel en Alemania. Se acabó la era Merkel, no, todavía le quedan unos meses, Es verdad. Porque como salieron las elecciones y con el sistema que tienen, me parece que la formación de gobierno va a ser un temita complicado. Sí, ¿no? Sacó Olaf Scholz, que es el candidato que mejor le fue, un 25.8% de los votos, y lo sigue Armin Laschet, que es el candidato de Merkel, vendría a ser con el 24.1%. Según el sistema alemán, esto se define a partir de que estos mismos representantes generen una coalición, ¿no? Y allí recién se pueda formar un gobierno. ¿Cómo funciona? Sí. A ver, lo explico más o menos rápido, lo básico del sistema, que es: no se vota ningún candidato. Olaf Scholz, Laschet no sacaron votos, sino sus partidos. Claro. Si hubieran sacado votos, probablemente Olaf Scholz hubiera estado mucho más cerca de formar un gobierno y de una mayoría, y Laschet hubiera sacado más votos de los que sacó. ¿Qué pasa? Se votan los partidos, y esos partidos se llevan bancas en el Parlamento, el equivalente a nuestro Congreso. Sí. Y lo que hay que tener es una mayoría en el Poder Legislativo para formar gobierno. Bien. Es el Congreso el que va a elegir al primer ministro, no los votantes. Perfecto. Bien. Ahí, Scholz era el candidato del Partido Socialdemócrata, y Laschet era el candidato el CDU-CSU, que son los dos partidos, uno de la región de Bavaria y otro del resto de Alemania, demócrata cristiano. Exacto. Digamos. Que es el de Angela, ¿no? Exactamente, Angela es del CDU, del resto de Alemania sería. Bien. Perdón. Y después quedaron los verdes, los liberales, y ya fuera de toda posibilidad de formar gobierno, uno por escasez de bancas y otro porque es tratado como la peste, creo que con buenos motivos, la ultraderecha de AfD y la izquierda, que se llama literalmente así, la izquierda. La izquierda, bien concreto, clave, pragmático. Alemán. Alemán, claro, tal cual. Divino. ¿Qué significa, después de 16 años, un cambio de canciller para los alemanes y para Alemania? Bueno, evidentemente significa poner en cuestión algunas seguridades. Digo, Merkel era un dato que se daba por descontado, ¿no? Claro. Con algunas visiones de que no se iba a ir demasiado a la derecha, que no iba a salir tampoco de algunas certezas vinculadas a los temas presupuestarios, a los temas europeos, al compromiso con la Unión como institución, lo cual ha tenido algunos saldos más polémicos y otros menos, pero daba una sensación de seguridad, y a su vez era una figura aceptada ampliamente. Bien. No solo por su gestión, sino porque además, hoy los dos partidos, que son los dos principales partidos del país, en algún punto eran oficialismo. Olaf Scholz es el vicecanciller actual, el segundo de Merkel en este momento, porque en 3 de los 4 periodos de Merkel
ella gobernó junto con los socialdemócratas, entonces creo que ella encarnaba un gran compromiso de Alemania, con una serie de cuestiones de programa que se vinculaban a Europa, que se vinculaban al propio país como usina exportadora, industrial, etcétera. Digo que ahora, bueno, aparece un poco más en cuestión. Bien. Hoy por hoy ningún analista está hablando de que se vaya a reeditar esta gran coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas, y a su vez cuando miramos el peso de estos dos partidos durante los años de Merkel, han ido perdiendo ambos partidos caudal de votos. Mirá. La crisis del partido de Merkel es la más nueva, pero los dos partidos vienen perdiendo sostenidamente apoyo electoral. Y aparecen otros, los liberales, los verdes. Los verdes que hicieron una gran elección casi con el 15% de los votos. Esto es todo un fenómeno nuevo porque Alemania también tiene esta cosa, quizá no clásica como sí en España, donde también se ha roto el sistema bipartidista, ¿no? El PP y el PSOE, pero Alemania tampoco es que escapa esa regla, ¿no? Tampoco es que tiene un abanico muy grande, ¿no, Martín, de opciones a la hora de ir a votar. No, bueno, claro, se ha abierto el sistema, un sistema que era de 2 con un tercer actor, hoy es un sistema de 6. Claro. Digo, la diferencia es bastante grande, que cuando uno mira las coaliciones, si la izquierda no hubiera sacado de los pocos votos que sacó, había distintas maneras de configurar el gobierno y 5 de los 6 partidos podrían haber estado. Mirá. Claro. Bueno, vos recién mencionabas, ¿no? El partido de Merkel claramente en crisis y se ve reflejado en estas elecciones, pero no, digamos, no es menor que ella gobernó durante 16 años, sí. Digo, evidentemente, y que también de alguna manera es quien decide, digamos, dar un paso al costado o retirarse ya a esta altura. No es que pierde ella puntualmente su figura unas elecciones. ¿Cómo se retira ella? Digo, ¿cuál es la imagen que tiene hoy en Alemania? ¿Cuál es, digamos, se va con una imagen relativamente positiva? No sé cómo funciona, digamos, esto allá en Alemania, pero digo, ¿se va relativamente con la cabeza en alto, se podría decir? Se va con una imagen abrumadoramente positiva. Bien. Mirá. Lo que está en cuestión, digo, abrumadoramente quiero decir, alrededor del 80% de los alemanes tienen una imagen favorable de Merkel. Mirá. Ahora, la pregunta es, de ese gobierno de Merkel que hoy se apoya y donde probablemente Scholz, que salió primero, sí, sea también una figura de continuidad, digo, nos encontramos entre los dos principales candidatos, son figuras de continuidad. Bien. La pregunta es, ¿qué dice eso de cara al futuro? ¿Cuáles son, digamos, del gobierno de Angela Merkel, cuáles son las cosas que deberían quedar cuando los votantes apoyan esa continuidad? Bien. Y eso me parece que está menos claro, digo, no veo que cuestiones como el compromiso presupuestario, el compromiso con Europa, el compromiso con los valores democráticos que en distintos modos ha expresado Merkel, tengan una encarnación clara en alguno de los partidos sobre qué va a venir, digo, cómo va a responder ante una nueva crisis de refugiados Alemania, no está claro qué harían los partidos, cómo va a responder Alemania ante una necesidad de volver a poner fondos comunes como se hizo durante la pandemia europeos, cómo va a responder Alemania frente al techo de deuda. Me parece que un montón de cosas que con Merkel pudieron transitarse, justamente como que se dieron soluciones ad hoc de sentido común, entre comillas, ante cada crisis, no hay una brújula sobre qué hacer, justamente porque me parece que se resolvió a cada crisis de una manera casuística. Claro. Digo, Merkel fue pragmática, sí, y esa es su virtud y por eso es valorada, pero a su vez me parece que deja pocas definiciones de continuidad para quien la suceda. Es muy interesante esto, Martín. Los ejes en una elección en Alemania, ¿no? Algo que nos queda tan lejos quizás a nosotros que venimos viendo una campaña donde se discutía algo de política también, pero tuvimos mucho, no sé, polémicas por declaraciones como en el peronismo se garcha, yo qué sé. Acá, si hablamos algo de política, tenemos a, no sé, a Lustó Larreta, en fin, hablando del fin de las indemnizaciones, reforma laboral, son tipos de cuestiones, ¿no? Pobreza, miseria, inflación, esos son los temas que se charlan en una elección como la nuestra. Vi que el partido de Merkel hizo campaña, por ejemplo, con el déficit cero, lo menciona como su fetiche, ¿no? El déficit cero es nuestro gran lema de campaña, me encantó eso. Nuestro fetiche, el déficit cero. ¿Cuáles son, para ver las distintas realidades, ¿no? Los ejes en las campañas allí en Alemania?
Bueno, efectivamente, dentro de un marco en el que ninguno es especialmente osado en lo fiscal, siendo la potencia que tiene Alemania y su capacidad además de guiar el comportamiento de las instituciones europeas, uno de los temas importantes efectivamente era el techo de deuda. Alemania tiene un compromiso constitucional con los balances equilibrados y tanto los verdes como los socialdemócratas, por distintos motivos, quieren flexibilizar un poco esto. De vuelta, dentro de márgenes relativamente estrechos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese fue un tema importante. ¿Cuánto puede o no gastar el Estado ahora que se terminó la pandemia? ¿Cuándo se va a volver al equilibrio fiscal o cuándo no? Y después me parece que otras cuestiones tienen que ver con la infraestructura, donde Alemania acumula algunos déficits importantes y entonces socialdemócratas y verdes con distinta orientación quieren un programa de inversiones para ese déficit. Sí. El tema de la desigualdad fue también un caballito de batalla relativamente fuerte de los socialdemócratas, y el tema del cambio climático en la agenda verde y en general en Europa, que se vuelve un tema ineludible. Pero de vuelta, aquí tenemos quizá menor intensidad, pero no hay un partido, salvo Alternativa por Alemania, la ultraderecha, que realmente cuestione el compromiso climático. Claro. Creo que es un marco de muchos partidos, pero a su vez con un establishment fuerte, paradójicamente. Quiero decir, algunas ideas fuerzas sobre lo que tiene que ser Alemania se discuten en los márgenes. Y obviamente eso en los márgenes, cuando haya un caso, cuando haya un problema, tiene enormes implicancias. Claro. Pero si uno mira, las diferencias programáticas no son enormes. No hay una posibilidad de catástrofe, y también por eso está tan abierto qué coalición podría gobernar. Claro. Porque así como hay muchos partidos con relativamente pocos votos, tampoco son tan insalvables las diferencias que uno diga, no, los liberales con los socialdemócratas nunca podrían acordar, los verdes con los liberales no los podés juntar. Claro. No, bueno, sacando a la ultraderecha y a la izquierda podés juntar a todos. Bien. Claro. Bien. La cuestionan a Merkel por haber estado 16 años en el poder. Acá sería insólito, ¿no? Autoritario es lo mínimo, que dictadura, de todo. Cuando digo acá me refiero a América Latina, no solo a Argentina, Martín. ¿A alguien se le ocurre cuestionarle eso a Merkel o ni siquiera está sobre la mesa eso? No está sobre la mesa. Hay que decir un pequeño matiz con nuestros sistemas, que es la canciller tiene muchas menos atribuciones y mucho más en un gobierno de coalición que el presidente, ¿no? Pero bueno, me parece que los cuestionamientos sobre Argentina y algún supuesto autoritarismo, y en muchos lugares de América Latina es igual, en algunos hay más fundamento, son bastante pobres. Digo, creo que hay que dejarlo claro. En Alemania no se cuestiona, el sistema es distinto, pero realmente los cuestionamientos en América Latina muchas veces dejan mucho que desear. Mucho. Y hablando un poco, ¿no?, de estas ideas tan disímiles, digo, aquí también sucede que cuando alguien tiene un nivel de conducción o representatividad tan grande, por ejemplo el caso de Cristina, por más que no esté puntualmente en el gobierno o en el poder, sigue teniendo dentro de su partido y del partido que claramente conduce bastante responsabilidad o bastante capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasa en este caso con Merkel? Digo, ¿se sabe si ella se retira? Es muy difícil creer que una persona que hace 16 años que está ejerciendo el poder en un país y que forma parte también de un partido político, un día se va a ir y se va a quedar en su casa todo el día. Es muy posible que dentro de todo ella esté ocupando un rol bastante interesante dentro del partido político. ¿Esto funciona así? ¿Se sabe si va a tener algún rol por lo menos dentro de el marco político de Alemania, o si efectivamente ya cuando te retirás, listo, chao, me voy a mi casa y me quedo mirando Netflix toda la noche? Honestamente no tengo claro qué va a pasar con Merkel de aquí en adelante. Bien. Porque no es una persona que haya sido derrotada en elecciones, digamos, sino que se retira voluntariamente. Exacto. Y esto tiene algunas aristas, digo, cuando uno piensa en los grandes cancilleres alemanes, ellos se retiraron con alguna forma de derrota, tras alguna forma de derrota, y bueno, en todo caso decidieron no intentar regresos, ¿no? Bien.
Me parece que en el caso de Merkel yo me imagino, y por supuesto es puramente especulativa esta respuesta, así que tómenla como tal si después no pasa. Bien. Pero me imagino más un rol de Estado, entre comillas. Bien. Creo que probablemente es una persona que incluso podría llegar a ser presidenta, que no es el jefe de gobierno, Exacto. sino el jefe de Estado. Bien. Y creo que fuera de eso podría tener un liderazgo de índole moral, digo, respecto de su partido. Por ejemplo, si a alguien en su partido se le ocurriera salirse de lo que es el cerco, el cordón sanitario hacia la ultraderecha y hacer como pasa en muchos otros países de Europa, donde la ultraderecha está integrada en gobiernos de centro-derecha como socio minoritario, yo creo que Merkel va a tener un rol en el cual tal vez es capaz de marcar un límite. Claro. Del mismo modo, me parece que quizás en un gobierno socialdemócrata, que hay un giro muy a la izquierda, una crítica no estridente, no fuertemente partidaria de una Merkel ya retirada de la vida política diaria, del quehacer diario, tendría mucho peso sobre un gobierno incluso de centroizquierda. Me parece que es, en este sentido la imagino como una figura relativamente suprapartidaria y con un ascendente fuerte sobre las decisiones morales de su partido. Bien. Puedo estar equivocándome, tómenlo como una especulación. Me interesa mucho porque además Ángela también puede llegar a ocupar ese lugar también para lo que es el europeísmo, ¿no, Martín? Porque esto también significa que haya consenso en una continuidad, más allá de qué partido termine siendo el mayoritario en estas elecciones y quién termine siendo canciller o no, hay una continuidad. Y esto también significa una continuidad para una Europa que fue muy marcada por la gestión de Merkel en estos últimos 16 años, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, yo pensaba esto de la ultraderecha en Alemania y creo que se puede pensar en parte a nivel europeo como una figura de referencia en ese sentido. Es interesante que Merkel ha mantenido enfrentamientos suaves, pero digo, muy claros con los gobiernos de centro-derecha devenidos ultraderecha en algunos países del este de Europa. Sí. Ella ha mantenido enfrentamientos incluso entre comillas de valores y me parece que es una figura que efectivamente va a tener una referencia, un peso importante a nivel esto de los valores que pregone la Unión Europea y de los compromisos que vienen atados, lo cual por supuesto va a tener aristas polémicas. Digo, si uno recuerda la actuación de Merkel en Europa, Sí. tuvo un liderazgo muy importante en la crisis de los refugiados y tuvo también un liderazgo muy importante en la crisis griega, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que ahí hay muchas decisiones y definiciones sobre lo que se ha convertido Europa que ella ha tenido una enorme influencia y ella ha sido una figura muy central. Sin duda. Bueno, unas elecciones que nos quedan lejos, pero después de hablar con Martín, la verdad es que nos quedan un poquito más cerca. Hemos podido comprenderlas un poco mejor. Martín, te agradecemos un montonazo por tu tiempo. Ha sido realmente un placer la charla. Vamos a seguir de cerca estas elecciones y en algún otro momento quizás nos gustaría llamarte para hablar algo quizá más fuera de contexto. No sé, la cultura escandinava, los vikingos. Este programa le gusta ir por esos caminos a veces, por fuera de la agenda. Bueno, será un gusto. Qué bien. Para cultura. Compartimos ese fanatismo por el vikingaje con Martín. Martín, te agradecemos un montón. Abrazo enorme. Abrazo, gracias por la invitación. No, Un placer, a vos, un gracias. placer. El gustazo de conversar con Martín Shapiro. Nada, nos queda todo mucho más claro, la verdad. Sí, acá de hecho Tevi, por supuesto, que se quedó especial Obvio. y exclusivamente por esta nota. Sí. Dice, muy completo, el fin de una era, Sí. es un proceso que recordaremos por décadas. Tal cual. A mí me parece muy interesante, más allá de que incluso obviamente en Europa o en Estados Unidos nadie puede discutir también la cultura machista que funciona a nivel global. Digo, hace 16 años aquí era bastante más difícil. Bueno, Cristina estuvo, ¿verdad? Sí. Pero digo, ¿cómo 16 años pudo sostenerse con esa imagen una mujer en el poder? Digo, ¿no? Irse con 80% de aprobación, Es amiga. realmente muy interesante. Y son fenómenos que pasan en muy pocos lados, Sí, ¿no? Una sí. mujer que pueda efectivamente cumplir ese rol
político y de poder se ve poco. Totalmente, coincido. Se ve muy poco. Coincido al 100%. Un placer hablar con Martín Shapiro. Yo les recomiendo que lo sigan también en las redes sociales, que busquen entrevistas que él ha dado y viene dando en los medios de comunicación. Lo siguen en Twitter como Martín Shapiro, por supuesto. Es una persona que sabe un montón y que también se presta mucho para la explicación a las personas que somos ignorantes como nosotros. Sí, ¿no? En Twitter es Martín Shapiro _. Efectivamente. Sí. Es analista internacional, está cursando un magíster allí en la Ditela, es abogado, maestrado en Derecho Administrativo, tiene un montón de títulos, todo lo contrario a nosotros, sí, chiquis. Es una persona que sabe de verdad. Sí.